grabando, Maribel. Disculpe. Efectivamente, Marita. No se trata de, a ver, aquí vamos a aclarar algo. Termino con el ejemplo y luego disipo la duda de Marita. Miren, cuando el niño le pregunta a mamá, o la mamá pregunta, y a ustedes le habrá pasado a los que son mamás, hijito, ¿qué has aprendido el día de hoy? El niño cuenta todo, cuenta que jugó, cuenta que cantó, cuenta que hizo trabajo en grupo, hizo papelote, hizo todo, pero no explica cuál fue el conocimiento construido. Quiere decir que el maestro entendió el currículo práctico como el activismo. ¿Y qué es el activismo? Es hacer muchas actividades recreativas, muchas actividades lúdicas, trabajos en equipo, pero toda su clase fue motivadora, pero no hubo construcción del conocimiento. Caímos en el activismo cuando se malentendió el currículo práctico. Si no, el currículo práctico debió ser un cambio hacia la metodología. Escucharon en el video que el problema no era, en la racionalidad técnica, no era que no se estaba impartiendo conocimientos. El problema en la racionalidad técnica era la metodología. La metodología no era la correcta, porque el docente imponía y el estudiante solo escuchaba. En una racionalidad práctica, el conocimiento se tiene que desarrollar, pero se tiene que construir, Marita, aquí viene tu respuesta a tu pregunta, con una metodología más activa, más constructiva, donde el estudiante participe más. No quiere decir que no hay conocimiento, pero tampoco caigamos en el activismo, en hacer tantas dinámicas, tantos juegos, tanto trabajo, que al final el chico no se queda con nada, no construye conocimientos que queden significativamente en su como diría Piaget, que no se adecue, que no se asimile dentro de sus esquemas mentales. Quiere decir que no construya conocimientos que le sirvan para la vida. Es allí donde radica el defecto de la racionalidad técnica. No por el contenido, porque sí aprendíamos contenido, aunque sea memorizando, pero aprendíamos. Con castigos, pero aprendíamos. Pero nos servía para la vida, ahí estaba el problema, ¿no? Entonces, en la racionalidad práctica tiene que haber actividades, tiene que haber motivación, tiene que haber procesos, pero al final tenemos que construir esos conocimientos de adición, sustracción, división, conocimientos de gramática, de sintaxis, de historia, procesos históricos, conocimientos basados en la fe, si es religión. Entonces, sí hay conocimientos. El tema es que por un activismo no podemos dejar de esto. El niño tiene que llegar a casa. Sí, hoy día con situaciones de juntar, con chapitas, monedas, mamá, hemos aprendido a juntar cantidades y hemos obtenido, y al juntar cantidades la profesora nos ha dicho y hemos entendido que estamos sumando. He juntado una cantidad con otra, ¿no? Y al final tenía 8 chapitas, jugué y gané tantas chapitas más y ahora tengo tanta cantidad. A eso se llama suma. Si el niño de primero dice eso, hemos construido aprendizaje. Pero si el niño solamente le dice a mamá, hemos juntado chapitas, hemos jugado con materiales, pero ¿qué aprendiste? Hemos juntado y el niño no llega a una formalización matemática, ténganlo por seguro que no ha aprendido. Entonces, ha hecho bastante, pero Profesor, aprendió poco. Profesor, es por eso que ahora mucho se recarga el propósito en una clase, ¿verdad? Ahora las clases, todos los profesores, o sea, no se ve siempre, nos indican, ¿no? Siempre digan el propósito a los niños. O sea, los niños también tienen en claro la meta donde tienen que llegar con ese aprendizaje. Así es, y tiene que ser una meta clara y sencilla que se pueda lograr en esa actividad, porque luego en la otra actividad se va a reforzar. Rosalín, a ver, ¿algo quería decir, Rosalín? Profesor, sí, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, profesor, usted que estaba hablando de metodologías, ¿no? Que no debe de ser tanto dinámico, pero sí participativo. Con respecto al video, se ve que en una clase, la MIS programa, ¿no? Su estrategia y todo lo demás, ¿no es cierto? En un salón o en un colegio y en el otro colegio. En uno funcionó y en el otro no funcionó. La pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento me debo de dar cuenta que mi metodología no está llegando? No está funcionando, y si tengo la opción de cambiarlo al instante, si es que se puede. Ahora, asimismo,
yo no me puedo dar cuenta que el niño aprendió hasta cuando llega a su casa, o sí puedo saber si aprendió o no aprendió en la Claro, misma clase. sí, definitivamente, interesante la pregunta. No es esperar que el niño llegue a casa nada más porque le va a contar a papá, sino en la misma clase el maestro evalúa constantemente, en el inicio, en el proceso, en el cierre, porque es una metacognición que hemos aprendido, vamos verificando, no a los 30, a los 20, sino vamos haciendo un sondeo, muestreo con algunos estudiantes. En cada clase voy preguntando, cerrando actividades con chicos diferentes, y al terminar la unidad, que son 4 semanas, ya debo haber acaparado a la mayor cantidad de estudiantes porque han participado a lo largo de mi sesión, a lo largo de mis actividades programadas para esa unidad, para ese mes en el sílabus, como lo trabajen. Entonces, y yo sí tengo, es una de las características del docente, se llama reorganizar la pedagogía, se llama la flexibilidad pedagógica. ¿Por qué? Porque si yo veo que no me está funcionando esa estrategia, es que yo no conozco a mis niños, no conozco, salvo que sea un aula que recién te lo dan. Eso podríamos hablar en marzo, cuando recién conoces a tus niños, nunca los has conocido, ahí sí, date un tiempo de una planificación cero. ¿Y qué es una planificación cero? Son 2 semanas o 3 semanas para que conozcas a tus estudiantes. No es la primera unidad, es la unidad cero. Yo le llamo la unidad diagnóstica. En esas 2 semanas, yo siempre pongo 2, algunos maestros trabajan con 3, en esas 2 semanas yo hago actividades para ir reconociendo el terreno, qué estilos de aprendizaje tienen mis chicos, qué ritmos de aprendizaje, hago algunas actividades de comunicación, matemática, pero netamente para recojo de información, converso con ellos, voy conociendo sus talentos, sus habilidades, su sistema de comunicación, voy conociendo sus saberes, voy conociendo sus niveles de razonamiento matemático, comunicativos, de personal social, sus procesos históricos, cómo estamos, y ya en base a esas 2 semanas ya hago mi matriz de fortalezas y necesidades pedagógicas. Y luego viene mi planificación. Y ahí recién de esas 2 semanas, recién planifico mi primera unidad didáctica o mi primera experiencia, como se llama ahora, o mi primer sílabus, porque ya conozco a mis estudiantes y ya sé qué metodología voy a aplicar. Y lo que dijo en el video, eran 2 clases diferentes, 2 aulas diferentes, pero ¿por qué en una funcionó? Porque en una sí conocía a los niños y esa estrategia que aplicó, chicos, sí calzaba muy bien. En la segunda aula, donde de repente no hizo diagnóstico, aplicó lo mismo y no funcionó porque es una realidad distinta. Entonces, si acá tengo niños más visuales, trabajo con organizadores y cae muy bien. Pero si estos niños son más concretos y son más auditivos, tengo que trabajar más con materiales concretos, con materiales que ellos toquen, que ellos manipulen. Por eso que a veces la estrategia para un grupo no funciona para otro. Por eso que es importante hacer. Y yo les digo, por ejemplo, eso pasa en el nacional. Maestros que trabajan en el estatal en la mañana y trabajan en el particular en la tarde o viceversa. ¿Y qué pasa? En el estatal, en el particular lo hacen muy bien, pero en el estatal parece que no conocen mucho a los niños y a veces no funciona. Y lo mismo que hacen acá lo quieren aplicar acá. Y no funciona, porque la realidad del estatal a veces es distinta. Y la realidad del particular también es distinta, porque a veces en el particular, quieras o no, los chicos tienen un poco más de apoyo de los padres, tienen un poco más hay un poco más de repente hasta solvencia económica, tienen más materiales, hay más recursos, es otro contexto definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la situación. Entonces hay que mirar eso. ¿Jenny quiere decir algo? Sí, profesor. Justo estaba viendo sobre la técnica de la gamificación. Sabemos de que al pasar de los años, los niños pues nos piden, bueno, los alumnos nos piden más a los docentes por cuanto el entendimiento que ellos tienen cada día es mucho más rápido, ¿no? Y ahora con el tema de la globalización, estos niños ya quieren conocimiento y nosotros tenemos que estar siempre prestos, ¿no? Estaba viendo sobre esta técnica, ¿no? Porque al comienzo yo no, cuando recién entré a una aula, porque solamente he hecho 3 veces, nomás he enseñado, en 3 años, perdón. Entonces, me di cuenta de que era muy importante, como usted dice, conocer a los niños,
porque al conocer a los niños te das cuenta qué es lo que ellos, hasta dónde ellos pueden llegar a dar. Y con esta técnica de la gamificación que yo la estaba viendo, es no solamente, como usted dice, juegos y cantos, nada más, sino un objetivo, un logro, ¿no? Un método de cómo poder hacer de que estos niños aprendan. Por eso que el primer año en la cual yo comencé a enseñar era con canciones. Ellos conocían los músculos por las canciones, los músculos, que, ¿no? Y todos se lo sabían por las canciones, ¿no? Y otro, que yo me daba cuenta que cuando yo los hacía más activos, ellos estaban más deseosos de querer escuchar y estar atentos a las clases. Y así venía el premio, que era para ellos educación física, ¿no? Que cuando ya habían hecho todo bien, ellos sabían que en educación física nos íbamos a divertir mucho. Esta técnica de la gamificación, profesor, es muy, ayuda bastante cuando nosotros sabemos de que una canción nomás no es cualquier cosa, sino de que cada cosa que nosotros hagamos lo tenemos que hacer como un objetivo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, tienes mucha razón, Jenny. La técnica de gamificación está muy de moda hoy en día porque parte de utilizar los conocimientos de los juegos, de las actividades lúdicas, traerlas y recrearlas en experiencias de aprendizaje en el aula. Porque el niño, a través del juego, de las actividades mecánicas funcionales de los juegos, que es una teoría también de Montessori, que por ahí parte un poco el ideal, ¿no? El niño aprende jugando y las técnicas de gamificación justamente mejoran el aprendizaje porque parten del interés del estudiante, pero que el juego sin un fin pedagógico, como dice Jenny, tengamos cuidado. Un juego sin fin pedagógico, y el fin pedagógico es que haya un conocimiento detrás de ello, porque en esa canción hay un sentido de las frutas, hay un sentido de los valores, hay un sentido, una letra que se desprende de repente, una historia, un mensaje, que sea la base para entrar al análisis de los alimentos nutritivos. Si habla de frutas, o puede entrar porque vamos a hablar sobre una historia, o porque vamos a hablar de valores, va a ser el núcleo del trabajo en tutoría o en personal social, y al final el chico va a entender qué es la responsabilidad, qué es la honestidad desde un caso, de una situación, pero el pretexto ha sido la canción motivadora porque el chico ha interactuado, se ha motivado y ha entrado justamente al conocimiento que va a construir más adelante con una lectura, con una operación matemática. Entonces, y ahí también voy a recrear actividades con los juegos para que también el chico aprenda. Entonces, la gamificación es una buena técnica hoy en día que se utiliza mucho. Y claro, como dice Evelyn, con ello se cumple el objetivo porque el chico se va con un conocimiento que no lo construye porque lo escucha de parte del profesor o porque lo repite y lo memoriza, sino porque aprende, porque él lee el texto, contesta preguntas, va a conocer la historia y va conociendo el mensaje del texto y llega al conocimiento. Entonces, eso es importante, por eso cumple el objetivo, como dice su compañera. Bien, chicos, ahora sí vamos a pasar, vamos a dar los minutos porque sí estamos ya con el tiempo. Vamos a ingresar a los grupos. Vamos a formar 3 grupos. A ver, rapidito. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Racionalidad crítica, porque va más allá de una racionalidad que solamente se trabaja en base a la construcción del conocimiento, porque hay interacción con el docente, sino hay procesos de reflexión. Acuérdense, la crítica va a procesos más altos, donde el estudiante reflexiona, construye conocimientos, pero lo va a tratar de llevar a su vida cotidiana, lo va a tratar de ejercer en su formación como persona y va a poner en práctica este currículo. Entonces va a un proceso más reflexivo, donde no solo aprende el estudiante, también reflexiona el docente sobre su quehacer pedagógico. ¿Ya? Entonces es un proceso
más elevado. Sería el tipo de racionalidad ideal, pero todavía no llegamos a ese nivel. Todavía estamos como moldeando el currículo práctico, porque muchos docentes todavía siguen con la racionalidad técnica. Ojo, no todos están en la racionalidad práctica, todavía seguimos muchos en la racionalidad técnica. El tecnicismo, el acabar el currículo a rajatabla, sin actividades activas. Entonces, estamos transitando en la racionalidad práctica con el fin de llegar a una racionalidad crítica. Bien, entonces vamos a formar los 3 grupos para poder compartir. El primer grupo está, a ver, ya están formados los 3 grupos. A ver, el primer grupo está Ángelo, Dora, Eva, Evelyn, Jenny, Leslie, Saúl Torres. Bueno, yo estoy en sala, pero no estoy en dos dispositivos. Silvia Romero. En la sala 2 está Diana, Francesca, Grisel, Halveri, López, Saúl Giraldo y Susana Costilla. En el primer grupo, en la sala 1, por favor, ahí me apoya, a ver, me apoya como coordinador Evelyn, por favor, en esta oportunidad. En la segunda sala me apoya López y en la tercera sala, Grillic, David, Dilcia, Salinas, Maribel Rojas, Marita Zapata y Miluska y Rosalín. En la sala 3, por favor, me apoya Marita, ¿ya? Me apoyas con para coordinar. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Leer rápidamente los materiales con la explicación y saquen ideas fuerza. Ya tengan listo. Volvemos a sala, en 10 minutos, volvemos a sala, vamos a dar 10 minutos para que conversen, dialoguen y ustedes puedan llegar a sala y puedan darnos sus ideas, sus opiniones. Y luego hacemos un cierre con sus propias ideas. Utilicen ambos materiales rapidito y luego conversamos. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a sala, ¿ya? ¿Qué Porque no tenemos racionalidad mucho nos tiempo. toca cada uno, profesor? En ese Profesor, orden, ¿qué ¿no, racionalidad profesor? les toca? Técnica, En ese orden. en ese orden. Sí, el primer grupo va a ser racionalidad técnica, el grupo 2 va a ser Ya. racionalidad El segundo. práctica, la práctica, y el grupo 3 va a ser la racionalidad crítica, ¿ya? Ya está en el mismo orden, porque al azar se Ya. elige, cuando yo hago la distribución de salas, ha salido al azar. Bien, chicos, suerte, éxitos, y vamos a trabajar. Todos tienen que dar a aceptar a la ventanita que va a salir. Muy bien, chicos. Marita, te mandaron al grupo. Ya, Hola, Marita. chicos. Chica, nos tocó la racionalidad crítica, es la que menos hemos hablado. Es la que Bueno, menos yo hemos apunté un poquito acerca de lo que habló al último, apunté chiquito. hablado. ¿Tienen el material? Sí. Sí, Sí, lo que yo resalté es que es un currículum de construcción social que se genera en la interacción dialéctica entre los actores educativos a través de la praxis. De la práctica, de las Ya, prácticas. eso está en la hoja, ¿verdad? Sí, Sí. sí, es lo que resalté ahí por cuando lo leí. Ya. Y la otra, también hay otra parte en la segunda del material complementario que dio ese de Chile, también está la racionalidad crítica, está ahí. Hay un, pero Sí. Marita, todavía hay racionalidad crítica en el cuadro de doble entrada. En lo que ha mandado el profesor. Sí, Sí, miren, léelo un está poquito. en crítico. Mira, vamos a leer para ver si entendemos y le vemos los puntos, porque nos dio 10 minutos, creo, ¿no? Sí, Ya. 10 minutos. Ya, o cada uno lo lee en 2 minutos, porque uno tiene, hay el texto, el concepto en la primera, luego está el cuadro de entrada, el de doble entrada, perdón, y luego lo podemos leer lo que nos dice en el material complementario. O sea, tenemos 3 informaciones, ¿verdad? Sí, según lo que entendemos lo unimos mejor, Marita. Claro, claro. Por ejemplo, ahorita son 7:32. Hasta las 7:35 tratamos de leer todo y ahí vemos, juntamos las ideas. ¿Está bien? Sí, Vale. Ya, 7:35, chicos, 3 minutos para leer.
Apaguemos los audios. ¿Cómo van, chicos? ¿Terminaron? Sí. Ya. Chicos, ¿qué hemos podido entender sobre la racionalidad crítica? A ver, algún punto de vista. He estado leyendo y más se basa en que es una racionalidad que es un conjunto, no solamente lo tiene que ver el profesor, sino es un conjunto en realidad de docente, alumnos y directivos de la misma institución.
Entonces, depende de todos ellos poder alcanzar los aprendizajes, ¿no? Tanto en la realidad, ¿no? Formativamente. O sea, ¿ustedes qué más han podido captar para poder anotarlo? Mari, Rosalinda. Que va en los procesos sociales, no va mucho más de tener un solo conocimiento, sino aplicarlo también en la vida cotidiana. Eso es lo que yo entendí. En lo social, Ya. mejor dicho, en lo que nos rodea. Claro, Yo he en nuestro Y entorno interpretar, social. claro, nuestro entorno social, en nuestra vida cotidiana. Lo que he podido entender es que también dice es una relación permanente entre teoría y práctica y entre intención y realidad. Claro, teoría, ajá, eso va entre los dos, dijo, ¿no? Que va como para complementar la teoría y complementar la práctica. También dice el docente es constructor del currículo, es intelectual reflexivo y transformador y profesional autónomo. Ya, ¿eso está en el cuadro de doble entrada? No, en el otro, en el complementario que ha dado. En el de Chile. Sí, A ver, ¿dónde está? Sí, acá lo he anotado también. Mari, Rosalinda. Algo que también leí es que, bueno, gracias al racionalismo crítico, también el estudiante aprende a criticar, pues no, su mismo nombre lo dice, a tener una cierta crítica en base a sus creencias, en lo que el mundo da, ¿no? Las creencias, las costumbres, su religión, algo así también. Tiene que ser de acuerdo a su cultura, a su contexto, y aparte de ello también porque habla sobre el dialecto, o sea, tiene que ser en su mismo interactuar, no utiliza bueno, el profesor habló acerca del dialecto que hay en cada región, ¿no es cierto? No podemos tener, por ejemplo, otro tipo de lenguaje, para ellos es importante la forma de cómo hablan, ¿no? Se miran raro cuando un profesor, me imagino que de la ciudad llega a ese lugar, entonces el profesor más o menos habla en su dialecto, porque a pesar que son, por ejemplo, en la zona de la selva, ellos hablan un dialecto diferente al de nosotros. Entonces es un poco, claro, tenemos que entrar en ese dialecto de ellos, ¿no? Y aparte también porque dice que, bueno, como dice el profesor, es transformador, el docente transforma, y el alumno es es parte del equipo, o sea, es parte del conjunto, ¿no? Es un conjunto, pero también habla de que no solamente, como dicen, los directivos, la escuela, en fin, toda la escuela participa para que haya ese cambio. Bueno, como dijo el profesor, es lo último que se quiere lograr, porque es el crítico, porque si va de la mano con la práctica y la técnica, de todas maneras, lo último que queremos es lograr eso, la interacción del docente, que el estudiante reflexione, que ponga en práctica, y también el docente reflexiona de acuerdo a su labor, cómo ha ido trabajando en la parte pedagógica, ¿no? Bueno, claro, sí. lo ideal es... Sí, ahí más es un trabajo en realidad en grupo, ¿no? Porque, bueno, obviamente el docente es el encargado dentro de sí en el aula, pero tiene que ver, dice acá, los docentes, directivos y la comunidad educativa, incluidos los estudiantes. Dentro y fuera de la escuela, es dentro y fuera, claro, porque es para la vida, pues. O sea, el alumno sí, claro. va a tener que llevar pues a la práctica, no dentro y fuera. Claro, claro. Acá como dice nuestra compañera, a ver, vamos a leer. Abril se intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias prácticas que la generan. Claro. Engloba la práctica de los estudiantes y docentes. Se quiere lograr una conciencia crítica. Claro, ¿no? Eso justo yo lo había escrito para decirles. Por ejemplo, más o menos resumido, yo anoté, por ejemplo, es un currículum de construcción que se genera en la interacción dialecta entre los actores educativos, ¿no? De la praxis, personas de nivel más alto que los profesores, ¿no? Los directivos, etc., ¿no? Es intelectual, transformador, profesional, autónomo, diseña, aplica, valida y retroalimenta su práctica. Engloba las prácticas pedagógicas formativas que tienden a liberar sus falsas concepciones y
perspectivas deformadas, es decir, una relación permanente entre teoría y práctica. Chicos, Claro. el profesor Y pide... es algo que va en lo social, ¿no? Por eso nos dice el profesor ahí, apunté lo que dijo, que es algo de la vida cotidiana, ¿no? El Claro, objetivo dentro es lograr del estudio. Por ejemplo, chicos, Ajá. el profesor pide un ejemplo, cómo poder llevar el juicio crítico, en este caso, a que los alumnos lo puedan percibir la comunidad. Es, por ejemplo, en una feria, ¿no? En una feria gastronómica o lo que se llama de mixtura, cuando los alumnos hacen su feria o el día del logro hacen su feria, ellos hacen un juicio crítico de todo lo que han aprendido ante la comunidad Claro. que visita. La comunidad que visita la escuela, ellos pueden explicar todo lo que han ido trabajando, todos con sus propios conocimientos, porque ahí el docente ya no interviene, es todo lo que ellos han logrado. Entonces puede ser ello, ¿no? En el día del logro o también ¿cómo se dice? En las ferias que hacen sobre los platos típicos, las vestimentas y todo lo que ellos traen para poder presentar a la comunidad, ¿no? Claro, en realidad ya llegar a la racionalidad crítica es formar parte tanto de la técnica con la práctica, ¿no? Creo que es algo más que queremos llegar en todo esto, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que es el entorno más de los chicos y ver sus saberes que ellos han logrado más que todo en todo eso. Ya, chicos, nos queda Sí, 2 minutos, claro. 1 minuto, pero algo así nos queda. Sería, Marita, Y ya hacer que ellos, el aprendizaje significativo, porque recuerda que los saberes son los previos, y ya el aprendizaje... y también producir un cambio en la sociedad, que ellos lleguen a pensar y quieran hacer un cambio en la sociedad, que ellos piensen y digan, pero ¿por qué sucede esto y lo otro? ¿No? Un Claro, pensamiento crítico, claro. mejor dicho. Crítica, ¿no? exacto. Decir, ¿por Claro. El por qué. El por El, qué. el cómo y el por qué, no tanto el qué, ¿no? Ella no. Ajá, el por qué, llegar Y a solución. esta respuesta, ¿no? Y muy pocos son los que se genera esta racionalidad crítica. Mayormente nos quedamos en una... Uy, chicos, nos reunimos ya. Soluciones también. Generar soluciones. Generar soluciones. Salir, dice, hay que salir. Ya, ¿Qué voy a hacer, no? ¿Estamos en el chat todos o qué? No, solo el grupo. no sé. No, Que volvimos nosotros nomás. no era Seguro salieron de verdad. generar soluciones también. Llega, Oye, el estudiante llega a generar soluciones. Porque no hay nadie todavía. Ah, no, ya está. Mari, ya, ¿quién lo va a decir? Porque ya están los puntos en realidad que hemos hecho. Tú, Marisa. Mari, Brigitte le puede... No, yo ya he anotado, yo he anotado. ¿No has anotado? Claro. Marita, tú no has anotado todos los puntos que hemos hablado. Hubiera tomado la captura de todo lo que hemos hablado. No lo copié. Me ganó el tiempo. Vuélvelo a hacer, vuélvelo a copiar. Bien, chicos. A ver, vamos así rápidamente porque quedan 15 minutos y hay que aprovecharlo al máximo porque es la hora de socializar. Ahora ustedes ya han conversado, han debatido, han dado su punto de vista. El tiempo fue corto porque hemos estado una primera parte explicando, pero creo que en otra actividad ya vamos a dar un poquito de 30 minutos más o menos para que trabajen mejor. Sé que ha quedado muchas cosas sueltas todavía, pero para hacer la primera actividad de trabajos en grupo, a ver, quisiera preguntar, a ver, Evelyn, ¿qué te ha parecido este momento que han compartido en grupo, Evelyn? Que han podido compartir. A ver, cuéntame un poquito tu experiencia. Es la primera vez que hacemos trabajos en grupo. Sí. Evelyn. Sí, profesor, Joan. fue una experiencia muy amena, ya que mis compañeras ahí estábamos debatiendo y cada una tenía su punto de vista, pero casi todos llegamos a la misma conclusión y eso me dio satisfacción de saber que todos íbamos por ese mismo camino. Excelente, Evelyn, gracias. López, ¿qué tal le fue a su grupo? A ver, cuéntame un poquito. Esta es la primera vez que me toca estar al otro lado del... Siempre mando a los chicos al grupo y ahora me tocó a mí. Sí, interactuamos con los compañeros, las compañeras, algunos tienen dificultades, estaban con su celular y ahí estaban transmitiendo. Ah, también hay esa Tenemos que dificultad. tener ahí un Word para ir tomando apuntes.
que no ha sido fácil organizarlo en tan poco tiempo. Una experiencia muy bonita, profesor. Gracias, López. Y también podían haber compartido pantalla para otra actividad, porque también le di opción para que también en las salas o en las subsalas puedan compartir también pantalla y puedan ir leyendo juntas también. No, también me había olvidado esa precisión, pero para otro trabajo también lo pueden hacer. Marita, contigo terminamos. A ver, ¿cómo te ha ido tu grupo? Bien, profesor, una experiencia bonita, con que hemos conversado, en realidad todos hemos dado nuestro punto de vista, nos hemos dado un tiempo de 3 minutos para poder leer así a grandes rasgos, y bueno, luego cada uno hemos bombardeado con ideas y hemos, bueno, llegado a una conclusión, pero muy buena. Nos faltó el tiempo en realidad, Sí. porque quedó muy corto, pero sí, claro, pero para ser la primera vez creo que nos hemos podido organizar bien y poder llegar a una buena conclusión. Muy bien, gracias, Marita. Bien, ahora invitamos al primer grupo, al representante del grupo 1, por favor, solamente 2 minutitos para que nos dé sus conclusiones. De ahí seguimos con el grupo 2, grupo 3, y yo voy a cerrar con algunas conclusiones finales para ya terminar nuestra sesión de hoy. A ver, el grupo 1, por favor. Muy bien, empezamos con la formalidad. Muy buenas noches a todos ustedes. A nosotros nos ha tocado la parte de la racionalidad técnica. Realmente no sé en qué momento se cambió esto, porque todos los que tenemos más o menos la misma edad nos acordamos de una manera de enseñanza desde niños, ¿no? El profesor dicta y el alumno recibe. Lo que dice el profesor, eso es. Nadie puede levantar la mano y decir, profesor, así no era, porque lo que el profesor decía, todos decían, así es, profesor. Aún los padres, ¿no? Cuando llegaban a la casa, todo lo que el alumno decía, la madre decía, claro, sabe el profesor por qué te castigó. El profesor sabe lo que habrás hecho. ¿Qué habrás hecho tú en casa? ¿No? Eso es el principio de esta técnica, ¿no? En la cual se llevó. Y no sé en qué momento, lo vuelvo a redundar, se cambió las cosas, porque ahora que somos profesoras hemos visto que se cambiaron las cosas, ¿no? El docente tiene un rol pasivo. Se ajusta, se limita a la adquisición de contenidos. Puede llegar a ser algunos ajustes, pero no tanto, ¿no? No se puede desviar de lo que ya está planificado. El qué y para qué es incuestionable. Es un instrumento de planificación que orienta decisiones y procedimientos. Esta racionalidad técnica está centrada en el enfoque del producto. Es el que más se usa ahora, el que ahora estamos haciendo en clase, ¿no? Ahora lo que nosotros como docentes lo usamos, pero podemos decir que en algunos colegios, y podríamos decir en la mayoría, todas nosotras llegamos a la conclusión de que a veces no podemos cambiar lo que ya en muchos colegios se cumple, ¿no? Debemos seguir una planificación del colegio.